Muchas gracias, hermanos. Es una alegría para mí en esta noche estar junto con ustedes. Y qué privilegio poder abrir la palabra de Dios y anunciar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuánto bien nos ha hecho escuchar el Evangelio y darnos cuenta que éramos pecadores y que estábamos perdidos. Y al escuchar el mensaje del Evangelio, muchos un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo como Salvador. ¡Qué bendición! Somos hijos de Dios, salvados para toda una eternidad. Pero yo no les conozco a todos y no sé si en esta noche todos son del Señor o tal vez haya alguna persona que todavía no ha nacido de nuevo. Y qué bueno sería que Dios pueda hablarnos en esta noche y pueda ser el mensaje de edificación para los creyentes y también de salvación para tal vez alguna persona que todavía no tiene a Cristo como Salvador. Sabemos que cuando hablamos por Zoom, hay muchas familias que nos están mirando, pero no sabemos si en realidad todos los que están ahí son del Señor. Pero el Señor sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Y Dios permite que abramos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y también en esta noche quisiera agradecer al hermano Mariano Laudonio, con el cual servimos juntos al Señor. Somos músicos los dos. Yo toco trombón vara y Mariano es muy buen organista, y muchas veces nos invitan de las iglesias de aquí de Buenos Aires y vamos a entregar la palabra, pero también nos invitan para que toquemos música y lo hacemos con mucho gusto. Y recorremos muchas iglesias y les puedo decir que en muchas iglesias cuando se enteran que a nosotros nos gusta tocar los himnos del himnario, los hermanos nos piden y muchas veces, bueno, terminamos tocando una cantidad de himnos que a veces le digo a Mariano, mirá, ya el labio no me da más para tocar. Así que bueno, el Señor nos ayuda en este ministerio con la música, pero también con la palabra de Dios. Así que bueno, en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios para nuestra meditación. Y les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Un solo versículo de la palabra de Dios, pero que vamos a extraer mucha enseñanza. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. El Señor dice, ¿a quién le dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra? El Señor le está diciendo a los creyentes, el Señor les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero aquí hay una advertencia. El Señor dice, pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde el sabor, hace una pregunta, dice, ¿con qué será salada? Y dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada y pisada por los hombres, como algo que no sirve para ninguna otra cosa. No sirve más para nada. Y creo, hermanos, que tenemos que reflexionar, porque los creyentes, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos la sal de la tierra y tenemos que dar sabor.
Ahora hay alguien, el enemigo de nuestras almas, trata por todos los medios de que no demos sabor, de que perdamos el sabor. Y qué importante es que nosotros podamos realmente ser la sal de la tierra, como el Señor dijo. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Sabemos que la sal tiene cloruro de sodio, dos componentes muy importantes, cloro y sodio, que sirven para preservar los alimentos. La sal es sal por su sabor. Esto lo saben muy bien aquellos que cocinan. Qué importante es dar sabor a lo que vamos a comer. Así que la sal es sal por su sabor. El Señor dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y dice, no sirve más para nada. La sal tiene mucho valor cuando da sabor. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En la gran comisión, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la actualidad podemos ver que los influencers de este tiempo tratan de influenciar en nosotros en el campo de la electrónica, en el campo de los automóviles, en el campo de la moda, en el campo de los comestibles, en el campo de las bebidas. Ellos tratan de influenciar para que nosotros compremos estos productos. Pero hermanos, tenemos que reflexionar. Nosotros en este tiempo somos los influencers como iglesia y debemos influenciar con la palabra y con nuestro testimonio. La iglesia seguirá siendo iglesia si podemos ser sal, si podemos dar sabor, si podemos provocar sed de Dios en aquellas personas que nos rodean. ¿Por qué la sal es tan importante? Y cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos en el Antiguo Testamento algunas cosas referentes a la sal. En Job capítulo 6, versículo 6, dice, hay una pregunta y dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? La sal que da sabor agradable a los alimentos es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos de sabor y atractivo para los que nos observan. Todas las ofrendas de Levítico, imagen de la ofrenda de Cristo, debían ser presentadas con sal, que era señal del pacto con Dios. El perfume sagrado que era quemado sobre el altar de oro debía ser salado. Por eso el Señor Jesús dijo a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra. Debemos tener sal en nosotros. La palabra debe estar siempre sazonada con sal. No hay nada más llano, insípido, incluso mortal, que los cristianos sin influencia, las vidas sin relieve, las palabras vacías de sentido, cosas totalmente inútiles. La sal detiene la corrupción del mundo. Los creyentes somos un freno a esa corrupción. Si la sal provoca sed, los cristianos auténticos deberíamos provocar sed de Dios en los que tenemos a nuestro alrededor.
Y como dije hace un momento, la iglesia seguirá siendo iglesia si puede ser sal. Ahora, ¿cuándo perdemos el sabor? Perdemos el sabor cuando queremos cambiar el mensaje del Evangelio por otro mensaje que muchas veces queremos ser aceptados por las personas y muchas veces no decimos lo que tenemos que decir en la predicación del Evangelio. Tenemos que tener algo bien claro. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo dice que son hombres naturales. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. Los creyentes, aquellos que nos hemos reconocido pecadores y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dios mora dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. En cambio, aquellos que no tienen a Cristo siempre se van a oponer al Evangelio y siempre se van a oponer a los cristianos. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia del enemigo, porque todavía no han nacido de nuevo. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a Nicodemo? Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y qué importante es que nosotros prediquemos el Evangelio. Nunca me voy a olvidar cuando era más joven y empecé a predicar el Evangelio. Siempre me gustó predicar el Evangelio. Y fui a una iglesia aquí en Buenos Aires, en Urquiza, y prediqué el Evangelio y hablé de las bendiciones de aceptar a Cristo y lo que iba a ser el cielo, la vida eterna. Y bueno, terminé de predicar y me bajé, y el pastor de la iglesia, muy acertadamente, vino en primer lugar y me elogió y me dijo, muy bien predicaste, me dice, predicaste el Evangelio. Pero me dice, pero te faltó algo. Y yo me quedé asombrado. Y digo, ¿qué me faltó? Y me dice, no dijiste qué pasará con aquellos que no creen, con aquellos que rechazan el Evangelio. Y me dijo el pastor, no te olvides, siempre que predicas el Evangelio, de decir qué va a pasar con aquellos que no creen. Y esto fue de mucha enseñanza para mí, por eso se la transmito a ustedes también. Porque a partir de ese momento prediqué el Evangelio, pero también empecé a decir qué va a pasar con aquellos que no creen. El Señor, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. ¿Quién lo establece? Dios. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero muchas veces no hablamos del juicio ni hablamos del infierno porque pensamos que esto incomoda al auditorio. Y muchas veces estamos faltando a la verdad en el sentido de no decir toda la verdad, sino decimos media verdad. Y qué importante es que digamos toda la verdad de Dios y que confiemos en la palabra, porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y hermanos, muchas veces en este tiempo hay personas que muchas veces dicen, bueno, no hay que hablar tanto del pecado, no hay que hablar tanto del arrepentimiento, no hay que hablar tanto del sacrificio del Señor en la cruz y de la sangre. Entonces empieza a cambiar el mensaje. Entonces ahí empezamos a perder el sabor. Dejamos de ser sal y no decimos lo que Dios quiere que digamos para la salvación de las almas. Puede pasar que haya personas hasta que se levantan de nuestros cultos y se van,
¿Por qué? Porque no pueden escuchar lo que estamos diciendo en cuanto a la palabra de Dios. Pero nunca me voy a olvidar el testimonio de personas que se han ido enojadas de la iglesia por el mensaje, pero después la palabra de Dios siguió trabajando en ellos y después volvieron y se entregaron a Cristo como Salvador. Hoy estamos tratando nosotros de agradar a los hombres. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, hermanos, no tenemos que agradar el oído de los hombres, sino que tenemos que predicar el evangelio con total claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hay algo que me preocupa mucho en este tiempo, es escuchar a veces predicaciones del evangelio que no dicen lo que se tiene que decir en cuanto a la predicación. Pero también me preocupa las canciones que muchas veces cantamos en nuestras iglesias. Y les estoy hablando de aquí de Argentina. Muchas veces las canciones les está faltando contenido de mensaje. Y muchas veces cuando a mí me preguntan qué es lo que yo quiero decir, yo les digo que tenemos que cantar la Biblia, tenemos que cantar los salmos, tenemos que cantar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Muchas veces cantamos canciones que repiten frases, pero no hay contenido de mensaje. Qué importante es que aquellos que están al frente en la obra del Señor puedan observar si realmente las canciones tienen contenido bíblico. Porque ahí es donde realmente vamos a ser de bendición y las canciones van a ser de bendición a aquellas personas que escuchan. Hoy nos encontramos con muchas de las canciones nuevas que solo repiten frases. Muchas veces no se nombra al Señor, no se nombra a quién le estamos cantando, tenemos que suponerlo, y es muy importante que se nombre el nombre del Señor, que es Cristo Jesús. Cuando decimos Cristo, estamos diciendo el ungido de Jehová. Acuérdense que los judíos, dice que estaban en el pórtico de Salomón y rodean al Señor y le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos le decían Jesús, Jesús maestro, pero no creían que era el Cristo, no creían que era el ungido de Jehová. Entonces cuando lo rodean al Señor le dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor le dice, yo ya se los dije, pero ustedes no quieren creer porque no son de mis ovejas. Qué importante es que hablemos de Cristo. Solo Cristo salva. El apóstol Pablo va a decir, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En una oportunidad me dice, hermano, ¿por qué no le enseña a los jóvenes para que no solo le digan Jesús, sino que le digan Señor Jesús? Y yo le dije a este hermano, mira hermano, yo pienso que no es algo que se debe enseñar, sino que aquellos que verdaderamente se han reconocido pecadores y se han arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo que mora en ellos hace que ellos con su boca le digan Señor Jesús. Por eso
¿Qué valor tiene si yo le digo a los jóvenes que le digan Señor, si no se los está diciendo el Espíritu Santo que mora en ellos? Y si el Espíritu Santo no les muestra o no les indica que con su boca le tienen que decir Señor, tenemos que volver a predicar el Evangelio, porque hay algo que todavía no se comprendió. Qué importante es que podamos decirle Señor Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, podemos decirle Señor Jesucristo. En una oportunidad hay un anciano en la iglesia de Villarreal que se llama Luis Sacrosky. Y a mí siempre me gusta preguntar su testimonio. Entonces hablé con este hermano y le digo, hermano, ¿cómo fue su testimonio? Entonces este hermano me empieza a contar y me dice que él fue invitado a una reunión, a una conferencia de Semana Santa. Y dice que cuando él vino, se sentó y dice que escuchó cantar al coro el himno 459, que dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Y dice que las palabras de este himno impactaron su corazón. Y dice que él estaba ahí en la conferencia y que prestó mucha atención a todo lo que se estaba diciendo. Y llega la oportunidad que le toca predicar el Evangelio al hermano Mario Mulchi. Y Mario Mulchi predica el Evangelio con total claridad. Y dice este hermano que cuando el hermano Mario Mulchi hace la invitación de quienes querían recibir y aceptar a Cristo como Salvador, dice, yo salté del banco y dije, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Hubo toda una preparación, Dios obró en esta reunión. Fueron las palabras del himno, fueron las palabras de las canciones que se cantaron con un mensaje bíblico que fue preparando el corazón de los oyentes. Y cuando escucha el mensaje del Evangelio, esta persona acepta a Cristo como Salvador. Por eso, hermanos, les animo para que ustedes también puedan ser sal, que no pierdan el sabor, sino que puedan predicar el Evangelio con claridad y todo lo que canten tenga el contenido bíblico, tenga el mensaje bíblico, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No hay nada peor que un creyente sin sabor. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal es antiséptica. En la antigüedad se usaba para preservar los alimentos. Cuando no había cámaras frigoríficas o no había freezers, como tenemos todos en nuestra casa, ¿cómo se preservaban los alimentos? Por ejemplo, se sazonaba las carnes con sal y se las cubría de sal. Así llegaban nuestras carnes a Europa. Se ponían en grandes piletones, se salaban y se cubrían totalmente con sal. ¿Esto qué hacía? Detenía la corrupción, no se descomponían los alimentos y podían llegar a otros lugares por más que los barcos tardaban muchos días. Por eso fíjense la importancia de la sal. La sal sirve para preservar, para que no se descompongan los alimentos. El mundo sin Dios empieza a descomponerse y eso lo vemos todos los días. En la televisión, en los medios de comunicación, vemos cómo los hombres sin Dios
se empiezan a descomponer. ¿Saben por qué todavía no se terminan de descomponer totalmente? Porque todavía está la sal de la tierra. Los verdaderos creyentes, la iglesia de Cristo, ¿qué estamos esperando? El rapto. Pero mientras esperamos que el Señor nos venga a buscar, tenemos que predicar el evangelio con total claridad. No podemos perder el sabor, porque el Señor nos tiene para que ganemos almas, para que llevemos el mensaje. Hay un himno que dice, ve cristiano y predica. Debemos predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y Dios nos va a dar la dicha de ver almas salvadas para la gloria de Dios. No hay nada que provoque más gozo que tener hijos espirituales. Y les puedo decir que es algo que alegra mi corazón. Cuando yo veo hijos espirituales que crecen en la obra del Señor y que predican el evangelio con total claridad. Es lo que Dios puede hacer cuando somos sal, cuando predicamos el verdadero evangelio. Vamos a tener hijos espirituales y va a ser para gozo. Nos vamos a gozar en el Señor, viendo a nuestros hijos espirituales salvados por la gracia de Dios y lo que Dios hace en sus vidas. Tengo un hijo espiritual que es pastor de una iglesia en Villa Tesey. Tengo otro hijo espiritual en La Plata, en la iglesia de Villa Elisa. El otro día me mandó una predicación del evangelio, está predicando el evangelio y lo están invitando en distintas iglesias. Y les puedo decir que me emociona hasta las lágrimas, viendo cómo la obra que Dios hace, el mérito no está en nosotros, sino en la palabra que predicamos. Muchas veces el orgullo, el envanecimiento hace que nos creamos algo y el poder no está en nosotros, sino en la palabra que predicamos. Y así vemos cómo Dios transforma la vida cuando somos sal, cuando damos sabor. Pero el Señor advierte, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, si la sal pierde el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. El mundo sin Dios empieza a descomponerse y lo vemos a nuestro alrededor. Los hombres cambian y quieren cambiar las leyes. La ideología de género busca cambiar todos los principios morales del mundo. Buscan cambiar lo natural por lo que es contra naturaleza. Buscan destruir la familia. Buscan destruir el matrimonio. Y saben una cosa, muchos en la actualidad, en Argentina, se separan y hacen una fiesta para festejar la separación. Invitan a sus amigos, invitan a sus familiares y hacen una fiesta para festejar la separación. Así que fíjense cómo está el mundo, cómo están las personas sin Dios. Empiezan a descomponerse y nosotros tenemos el único mensaje que puede salvar las almas de aquellas personas que todavía no tienen a Cristo como Salvador. Cuando vamos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo va a decir palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Él habla del evangelio y dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y también el apóstol en Romanos capítulo 5, versículo 8 va a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande ha sido el amor de Dios. Por eso dice la palabra, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo va a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También el Señor Jesús se encuentra en la casa de Mateo y Mateo le hace un banquete al Señor y dice que vinieron los pecadores y los publicanos. Los publicanos eran aquellos que cobraban impuestos y eran mal mirados por los judíos. Pero dice que los publicanos y los pecadores se sientan a la mesa con el Señor para escuchar al Señor. Y vienen los religiosos, vienen los fariseos y le dicen a los discípulos, ¿cómo puede ser que vuestro maestro se siente y coma con los pecadores? Y el Señor Jesús le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los religiosos se creían justos, los fariseos se creían justos, pero no eran justos. Por eso el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, a esa clase de justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está la clave del Evangelio. El Señor vino a llamar, vino a buscar a pecadores arrepentidos. Y muchas veces no hablamos del arrepentimiento cuando predicamos el Evangelio. Y para que las personas puedan ser salvas, tienen que reconocer que son pecadoras y se tienen que arrepentir de sus pecados para poder obtener la salvación eterna de su alma. Y también decir lo que dije al principio, dije en la predicación del Evangelio, no podemos obviar, no podemos olvidarnos de decir qué pasará con aquellos que no creen. Hay un lugar de tormento. La palabra de Dios habla del infierno. Apocalipsis va a decir el lago de fuego y azufre, donde irán aquellos que rechazaron a Jesucristo como Salvador. Tal vez haya personas que están escuchando en esta noche. Qué bueno sería que usted pueda aceptar a Jesucristo como Salvador. Él es el único Salvador. Él es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. ¿A quién salvará el Señor? Aquel que se reconoce pecador y se arrepiente de sus pecados y se humilla delante del Señor y clama al Señor, diciendo, Señor, sálvame. Y si hay alguna persona en esta noche que está escuchando, le rogamos que se humille delante del Señor y que clame al Señor y que le diga en esta noche, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero que me salves. Si usted así lo hace, podrá obtener la salvación eterna de su alma. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mas tú, le dice Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿amamos la venida del Señor? ¿Estamos dispuestos a sufrir por la obra del Señor? Yo pienso que viene un tiempo de persecución. ¿Seguiremos predicando el Evangelio? ¿Estamos preparados para ir presos por predicar el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida
por el Evangelio? ¿O nuestras iglesias quedarán vacías cuando empiece la persecución? Si realmente hemos aceptado a Cristo y somos hijos de Dios, el apóstol Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El Señor le había revelado que él iba a morir por predicar el Evangelio, por ser un verdadero hijo de Dios. Por eso, hermanos, termino con las palabras que empecé. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada por los hombres. Hermanos, les animo para que prediquen el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y digan todo lo que la palabra de Dios dice. No importa que nos critiquen. Muchas veces hemos recibido críticas y a veces de los mismos creyentes. Pero eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que animarnos en el Señor. Y si hay oposición, quiere decir que estamos yendo por el camino correcto, porque estamos diciendo la verdad de Dios. Ahora, si nos acomodamos al mundo, dejamos de ser sal y perdemos el sabor. Que el Señor nos ayude para que podamos predicar con toda claridad. Y también cuando alabemos y adoremos a Dios, que también demos un mensaje cantado, que preparen las almas para que escuchen el mensaje y acepten a Cristo como Salvador. Por eso les animo, hermanos, fue una alegría poder estar con ustedes. Deseo que el Señor les bendiga y que puedan predicar el Evangelio con todo poder. Y dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor les bendiga. Y les animo, hermanos, que esta pandemia no nos desanime, que esta pandemia haga que nosotros empecemos a predicar más el Evangelio. Las personas están queriendo saber qué va a pasar y nosotros conocemos el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos ha revelado por medio de su palabra y podemos decir lo que la palabra de Dios dice y podemos aprovechar para predicar el Evangelio. El Señor pronto viene a buscar a su iglesia y nos llevará a los cielos para toda una eternidad. Que el Señor nos bendiga para que ustedes y yo podamos ser sal, podamos dar sabor y podamos provocar sed de Dios en aquellos que no tienen a Cristo y que podamos ver muchas almas salvadas por el mensaje del Evangelio. Y que no haya orgullo en nosotros, sino que haya humildad. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero muchas veces la carne nunca gritará otra cosa. La carne siempre dirá: no queremos que éste reine sobre nosotros. Que el Señor nos ayude para que con humildad prediquemos el Evangelio y podamos ganar muchas almas para Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos.